buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Desde el Jardín de los Cerezos, algo que compartir. Hoy en una edición especial en nuestra segunda temporada aquí de Algo que compartir. Y así les damos la bienvenida a todos el día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí hoy día en nuestra 54ª edición y juntos a hoy día nos acompaña el doctor Jorge Vidal Olchese. Adelante, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo está? Doctor, por ahí se conecta el audio, en un breve se conecta el audio. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Ahí sí no, me puede, creo que su cámara no Sí, estoy está acá ahí. Poco a poco va tratando de... encendiendo. Todos en nuestra segunda temporada estamos entrando todos corriendo con un lado por el otro, pero aquí estamos. Adelante, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas Buenas noches. noches, doctor. Bienvenido aquí a Desde el Jardín de los Cerezos, a el programa Algo que compartir. Y hoy tenemos un tema bastante importante y es el cáncer endometrial. Pero antes de continuar, me encantaría que por favor usted se pueda presentar y contarnos un poquito de su trayectoria. Bueno, el doctor trabaja actualmente en la Clínica San Felipe, es médico ginecólogo, oncólogo también en Rebagliati, y me encantaría que por favor podría compartir un poco más de usted. Sí, am, yo soy ginecólogo-oncólogo, me formé en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y luego pasé a trabajar al Hospital Delgado Rebagliati Martins, en el servicio de ginecología oncológica, que es un excelente servicio que vemos toda la patología del cáncer ginecológico y del cáncer de mama, ¿no? Que es lo que vemos bastante allá, es lo que más manejamos, ¿no? Y muy Realmente, gustoso de estar con ustedes esta noche. gracias, doctor. Realmente es un placer poder tenerlo hoy día con nosotros y de verdad poder dialogar acerca de este importante tema como es el cáncer endometrial. Entonces, un poco preguntarnos, doctor, ¿qué es el cáncer endometrial, no? Específicamente, ¿qué órgano? Bueno, sabemos que es el endometrio, pero de repente para las personas que no conocen un poco, hoy se están conectando personas de diferentes condiciones, tanto sean pacientes, los cerezos, como también cuidadores. Entonces, de Ujú. repente podría compartir un poco de ello. Claro, el cáncer de endometrio en sí es un cáncer del útero. Cuando hablamos de cáncer de útero, hay que recordar que el útero tiene diferentes partes. El útero es un órgano muscular, pero tiene una parte que es sobre todo la parte interna, que es un tejido glandular, que es la parte endometrial. Y también hay otra parte que es la parte del cuello uterino, que es la parte que está conectada hacia la vagina, que es eso, uno de los cánceres también más importantes en el Perú, pero ya será tema de otro día. Ahora vamos a hablar, Ujú. centrarnos hablando del cáncer del endometrio, ¿no? Y también, generalmente el cáncer de endometrio, el 90% de los cánceres de endometrio van a ser de, de allá adentro, el tejido glandular. Hay otro tipo de cánceres de útero también, que son los llamados sarcomas uterinos, que son del tejido muscular del útero. Porque el útero viene a ser un órgano muscular, es como todo es un tejido muscular, que adentro tiene glándulas, donde crece el endometrio, donde se anida el óvulo, donde se gesta el producto. Esa es la parte endometrial, ¿no? Ujú. Ok, doctor, el cáncer endometrial también está muy relacionado en este, ¿aló? Sí, no sé si, Sí, sí, sí. sí. Uno de los casos más frecuentes, doctor, es que a veces las personas con cáncer de mama
suelen desarrollar, cuán frecuente es que suelen desarrollar un cáncer de endometrio. Mira, genéticamente esas neoplasias están ligadas, ¿no? Están hermanadas. Entonces, cuando hay pacientes que tienen cáncer de endometrio tienen mayor riesgo, perdón, pacientes que tienen cáncer de mama tienen mayor riesgo de desarrollar en un futuro un cáncer de endometrio. Ujú, Y hay un producto, y estas pacientes que tienen cáncer de mama, que son operadas, tratadas, al final muchas veces tienen receptores de estrógeno positivos, quiere decir que les damos un bloqueador hormonal, porque ese cáncer es sensible al estrógeno. A estos ujú, cánceres de mama le damos un bloqueador hormonal que se llama el tamoxifeno. ujú, Y ese tamoxifeno, que se toma por largo tiempo, 5 años se toma esta pastilla, va a evitar que aparezcan nuevamente las recurrencias en el cáncer de mama. Pero este tamoxifeno en algunas pacientes produce cáncer de endometrio, ¿no? ujú, Entonces, en el 2% de las pacientes que toman tamoxifeno, que es un protector para que el cáncer de mama no vuelva a aparecer, pueden tener un cáncer de endometrio. Por eso, como ya sabemos esto, estas pacientes siempre están en control y vigilamos mucho con ecografías transvaginales, vigilamos que no crezca ese endometrio más de lo usual, ¿no? ujú. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Un aspecto importante y entre qué edades está comprendido normalmente este tipo de, de patología, ¿no? Ujú. Mira, estas neoplasias son de gente mayor usualmente, ¿no? Y el síntoma principal es sangrado en la posmenopausia, una paciente mujer que ya no menstrua y que luego te empieza a presentar sangrado después de un año de haber dejado de menstruar. Hay que tener mucho cuidado porque estas pacientes pueden estar desarrollando un problema de estos. Ujú, Pero no es el único síntoma, también hay cuando hay secreción con mal olor, pensando que pudiera ser, sobre todo en ancianos, pacientes mayores, que tienen secreción con muy mal olor, puede haber un problema, una neoplasia interna que se esté necrosando y que esté despidiendo de eso, ¿no? Entonces, esos signos hay que tener cuidado. Y también la presencia el aumento del tamaño del útero, también es otro síntoma que puede darse en esos casos, ¿no? ujú. Doctor, este tipo de cáncer, usualmente, ¿cuál es el pronóstico o cuál es su circuito, en qué momento ubicarlo? ¿Es fácil identificar en una etapa temprana? ¿De qué manera se puede dar? Sí, mira, la suerte dentro de estas neoplasias es que generalmente avisan en forma temprana porque pacientes producen un sangradito y Ujú, entonces es ahí donde llama la atención, la paciente acude al médico, la ven en ginecología, le hacen estudios y luego le hacen biopsia y pueden detectar en forma temprana estas lesiones, ¿no? Esa es la ventaja que nos da esta neoplasia, que da síntomas rápidamente y podemos detectarlas de forma un poco más temprana. ujú. Pero el cáncer de endometrio viene creciendo de forma importante a niveles no solo en el país, sino en los países desarrollados también, ¿no? Cada vez es más frecuente. Esa es una de las cosas que nos está preocupando mucho. ¿Y a qué se debe este crecimiento, doctor? Si a pesar de que puede ser detectado a tiempo, ¿a qué puede deberse este crecimiento? Mire, el cáncer en sí, como cáncer en general, está ligado a los hábitos, ¿no? Ujú, Hábitos y costumbres. En este caso, un factor importante que tenemos, que el cáncer de endometrio está ligado a pacientes obesas, hipertensas, diabéticas, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos pacientes con cáncer de endometrio que tienen esta triada, ¿no? Diabética, obesa, hipertensa. Pero si analizamos un poco más esta triada, nos vamos a dar cuenta de que la hipertensión o la diabetes no tendrían nada que ver con el cáncer de endometrio, pero sí la obesidad. Y aparentemente la obesidad sería gran parte de la culpable de este problema. La obesidad, si ganamos peso más de lo, de lo necesario, de lo normal, vamos a hacer que nuestro organismo, que nuestro corazón se esfuerce más para poder
toda la estructura. Y eso nos va a generar una hipertensión arterial. Ujú. Y Ok. esta, si Ujú, sí, ganamos sí. si ganamos más peso, la grasa periférica va a hacer que haya una resistencia a la insulina. Y entonces nos vamos a generar una diabetes. Entonces, realmente el culpable o el que está muy fuertemente relacionado a la génesis de esto es el sobrepeso. Esta grasa periférica que tenemos se va a transformar en estrógenos y nos va a generar un aumento del estrógeno, un hiperestrogenismo en el cuerpo. Y este hiperestrogenismo, este estímulo aumentado en el endometrio va a generar cambios endometriales y eso nos va a llevar a poder desarrollar esta enfermedad. Es importante lo que acaba de mencionar porque precisamente en un proceso del tratamiento del cáncer de mama, en muchos de los casos, bueno, en todo tipo de cáncer, lo primero que indican es que se baje, se controle el peso, ¿no? Que se controle el peso, que sea la persona tenga un cierto régimen, que Sí, en muchos de los casos es complejo, ¿no? Para las personas que han venido tratando y a veces se han presentado casos, tenemos cerezos que han tenido esta situación, que en muchos de los episodios es que han tenido un cáncer de mama y a los 6 años dispararon con un cáncer endometrial y justo lo que usted hablaba del tamoxifeno, donde se ensancha y de repente ahí muchas de las personas lo que tienen es el temor de poder eh, hacer el seguimiento tener temor a una recurrencia de su cáncer de mama, pero sin embargo se disemina por otro lado, ¿no? Usted hablaba de la genética. ¿Cómo es esta genética de la que usted habla? Que comparten esta genética tanto el cáncer de mama como el cáncer endometrial, doctor. sí, genéticamente están vinculados. Hay unos oncogenes que lo vinculan al cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer de colon. Están muy ligados entre sí, ¿no? Entonces, quiere decir, por ejemplo, si la abuela tuvo cáncer de mama, la nieta puede hacer un cáncer de endometrio o un cáncer de ovario. Están ligados. Hay neoplasias que están vinculadas, ¿no? Con el riesgo genético. Uno Ujú, puede tener el riesgo genético, pero si hacemos lo más posible una vida saludable, mantenemos peso, evitamos otro tipo de factores, o sea, la enfermedad no se va a activar. Podemos tener la carga genética para ciertos cánceres, pero no solamente es la carga genética, son la suma de factores que van a hacer que la enfermedad se active, se genere, ¿no? ujú. Si yo tengo riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, pero manejo mi peso, trato de manejar niveles de glucosa adecuados, eso me va un poco a alejar de todo esto. Ujú. Y algo importante, doctor, el tema del pronóstico. Usted decía que hoy en día es fácil de poder darle un pronóstico alentador, pero estas etapas muchas veces requieren de una serie de cuidados para que este proceso sea alentador. ¿Cuáles sería usted, Sí, aparte del peso, aparte de todas estas cuestiones que son acompañadas del cáncer, qué tratamientos son los que normalmente llevan a cabo con este cáncer de endometrial? el cáncer de endometrio, generalmente el tratamiento de elección primario va a ser quirúrgico, es la cirugía, en la Ujú, cual se extirpa el útero, las trompas, los ovarios, se sacan ganglios pélvicos, los ganglios que van por el retroperitoneo, por la parte de atrás, ganglios paraórticos, pélvicos, las biopsias de Piplon, para ver, lo que buscamos es saber hasta dónde ha llegado con ese muestreo, ¿no? Ese es parte del tratamiento. Después tenemos otros tratamientos como son el de la radioterapia, que muchas veces entra a complementar, y otras veces también la quimioterapia. Y aparte otros Sí, tratamientos sí, más. continúo. Y otros tratamientos más que son que pueden ser la progesterona, como tratamientos hormonales para bloquear esto, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cuándo puede ser lo uno o cuándo lo otro? Porque usted sabe de que uno de los aspectos que las personas
más temen es a la quimioterapia, incluso más que a la radioterapia, es el hecho de la quimioterapia. Inmediatamente la palabra quimioterapia suena, se me va a caer el cabello, voy a bajar de peso, voy a tener vómitos, voy a tener efectos colaterales. Cuando, o sea, y algunas personas sienten el temor de que si solo reciben radioterapia y no reciben quimioterapia, pues el efecto no va a ser el mejor. No, 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 cada cosa tiene su indicación, ¿no? De acuerdo al estadio clínico o al tipo de cáncer que sea, se va a dar el tratamiento complementario. La radioterapia es un tratamiento local, básicamente, ¿no? Es radiación a esas zonas de riesgo para evitar que la enfermedad regrese. Y la Ujú. quimioterapia no hay que tenerle temor, la quimioterapia en los últimos años ha mejorado muchísimo sus esquemas de drogas. Las drogas han sido cada vez mejores, son mucho más tolerables. Hay gente muy mayor que recibe tratamiento de quimioterapia y lo tolera bien. Y aparte de eso, lo que también ha mejorado son los otros medicamentos para contrarrestar los efectos, ¿no? Como son las náuseas, los vómitos, hay medicación para poder bloquear eso. Entonces, ha hecho que los tratamientos sean mucho más tolerables y se pueda dar en pacientes mayores. Tienen efectos colaterales, como todos lo conocemos, ¿no? Que se puede caer el cabello, pero el cabello va a volver a crecer. O sea, es momentáneo, es reversible, solamente durante el tratamiento que recibe la quimioterapia. En este proceso, doctor, del tratamiento y del cuidado, ¿qué otros detalles importantes debe considerar el paciente, la paciente frente a la Cerezo frente a este tipo de diagnóstico adicional al tema de su tratamiento clínico? Mira, no, creo que no hay que tenerle temor. Siempre le tenemos temor a todo lo desconocido, obviamente, ¿no? Y cuando enfrentamos una enfermedad de este tipo, cuando entramos a todo este sistema, lo que hay que hacer es informarnos, preguntar, informarnos, preguntarle a su médico tratante cómo va a ser el tratamiento. Una vez que la operen, preguntarle también si pasa al otro especialista, ya sea el de radioterapia, preguntarle bien cómo va a ser el tratamiento, cuántas sesiones van a hacer. Yo creo que el hecho de que el paciente esté bien informado, eso le da tranquilidad, le da seguridad, rompe la angustia, ¿no? Uno sabe más o menos cómo va a ser, ya tiene una idea, y después qué sigue. Cuando termine todo, ¿qué sigue? Va a seguir los controles. Y cada qué tiempo van a hacer los controles, explicarle y cómo van a hacer, qué pruebas vamos a hacer cada cierto tiempo. Entonces, claro que no podemos explicarle tantas cosas, pero darle líneas generales al paciente va a ser importante, porque como le digo, va a romper esa angustia que tiene el paciente hacia lo desconocido, ¿no? Ese punto que acaba de mencionar es súper importante porque la mayor parte del tiempo hay algunos pacientes, algunos cerezos que no desean saber lo que va a ocurrir, pero yo, en la medida de lo posible, siempre nosotros en consulta mencionamos lo importante de estar informado para disminuir la ansiedad a lo que puede ocurrir. Pero en algunos casos, algunas personas pueden sentir más ansiedad, uy, me va a pasar esto, uy, me va a ocurrir esto, entonces se predisponen, pero en realidad estar informados nos puede ayudar y disminuir este proceso de temor, de alguna manera de angustia frente a lo que puede ocurrir, ¿no? Claro. Ahora, doctor, en cuanto al cuidado, usted nos hace mención de la importancia del cuidado dentro del tratamiento, antes, ¿no? Ahora, en nuestra población femenina en Perú, no sé si hay algún estudio, algo que avale, alguna casuística que de alguna manera se haya presentado en etapas tempranas de la edad y si el tema de las enfermedades venéreas de transmisión sexual tienen o pueden desencadenar un cáncer endometrial. ¿Es posible ello? Mira, las enfermedades de transmisión sexual no están muy ligadas al cáncer de endometrio, están más ligadas y vinculadas fuertemente al problema del cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es la parte externa del útero. Ahí sí está el papilomavirus humano y otras enfermedades que están fuertemente ligadas a la génesis de este problema.
Pero con el endometrio es más alejado, eso, ¿no? Mm. No está bien estudiado, no está claramente establecido. Ujú. Esa era una pregunta justamente de una usuaria de una Cerezo preguntaba si le habían detectado un cáncer de ovario o un cáncer de útero, podía desencadenar en un cáncer endometrial o de cervix, ¿no? Sí, 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 podía unir ahí de alguna manera. Ujú. Es, No, como le digo, no, el cáncer de ovario y endometrio tienen otra vinculación, es una vinculación más genética, más de otro tipo, ¿no? ujú. En el Al tema, estudio sí está bien establecido. ujú. En el tema preventivo, o sea, en el tema de alguna manera lo que usted indicaba era que hay que trabajar un poco la detección temprana para darle un mejor pronóstico. Pero existe algo en la alimentación, algo dentro de nuestra vida cotidiana que nosotros podríamos cambiar o transformar para desarrollar. Sobre todo ocurre mucho con las personas que tienen la abuela o la mamá que han tenido un cáncer endometrial y que sienten temor de que en las generaciones futuras pueda darse. ¿Qué consideraciones se debería tomar frente a ello? No, como te decía, la génesis que ya más o menos está establecida, lo que debemos tratar en el tema hormonal, básicamente es tratar de tener niveles hormonales que sean adecuados, ¿no? Y a eso me refiero sobre todo en la alimentación. La alimentación adecuada, tratar de controlar el peso, es súper importante en este tipo de neoplasia, ¿no? Claro que en otras neoplasias también, pero en esta es importante, ¿no? Un paciente que no controla su nivel de peso, sus niveles de glicemia, entonces lo aleja de esta posibilidad, ¿no? Justamente usted hablaba hace un momento del peso y hablaba del tema hormonal. ¿Podría de repente explicar de una manera más detallada esta relación peso-hormona? ¿No? Porque a veces es algo que las personas no entienden. Me dicen, "Ve, tengo que bajar de peso, ¿qué tengo que ver con lo hormonal? Por ¿Por qué se ejemplo, relaciona tanto?" a ver, básicamente como lo que explicaba era que si subimos mucho de peso, la grasa corporal, la grasa periférica, nuestra llantita, nuestro rollo, lo que hace es hacer esa grasa en el cuerpo se va transformando metabólicamente en estrógeno, en una hormona, y ese estrógeno va a producir un hiperestrogenismo, ¿no? Un aumento de la hormona del estrógeno y va a estimular y eso es lo que conlleva al problema. En otros casos también hay pacientes, por ejemplo, pacientes que toman terapia de reemplazo hormonal, no terminan de menstruar, entran a la menopausia y empiezan a tomar terapia de reemplazo hormonal, lo cual no está mal, pero debe ser vigilado Ujú, por su ginecólogo en forma, debe tener un buen control, porque si toma por su cuenta, en forma de largo plazo y mucho tiempo más del necesario, va a generar también un hiperestrogenismo y eso la va a llevar a un cáncer de endometrio. ujú, Entonces, esas pacientes que toman terapia de reemplazo hormonal deben estar bien controladas. ujú. Doctor, y aquí justamente mientras hablaba de las terapias de bloqueo hormonal y todo, los métodos anticonceptivos, doctor, un elemento importante hoy en día en una juventud que cada vez se consume los métodos anticonceptivos a menor etapa, ¿no? De edad, Sí, ¿no? Y hoy en día, incluso, de repente aquí me encantaría que pudiera detenerse lo más que pueda para explicar a a la población. A veces hay personas que simplemente se enfocan, usa un método anticonceptivo para que no te embaraces, pero no piensan que el cuerpo no puede estar preparado, cuánto tiempo lo vas a tener ese medicamento en tu cuerpo, o no se va a un médico y se consulta. no, claro, debe tener lo que se llama consejería de planificación familiar. No, no puedes elegir cualquier método así nomás. Hay métodos hormonales, métodos que no son hormonales, una gran variedad. Pero los métodos hormonales no te producen cáncer de endometrio en sí. Eso Ujú, se pensó en un tiempo, pero después se ha visto que no están vinculados realmente. El hecho de tomar anticonceptivos orales no me va a producir un cáncer de endometrio a ujú, futuro. ujú, Ahora, claro que sí, que cuando yo tomo, si alguien, una paciente toma anticonceptivos orales, debe ser controlada por su médico y sí requiere bueno, periodos de descanso, ¿no?
O sea, no puedes estar tomando por mucho tiempo, sino hay que darle periodos de descanso para que pueda estar mejor. Claro, porque la pregunta surgía dentro de el cáncer de mama, se ha presentado algunos casos que hay personas que inician el consumo de píldoras anticonceptivas, digamos, a los 19, 20 años, y cerca a los 40 desarrollan un cáncer de mama. Entonces, en algún momento se esperaba de que ese consumo de tantos años de métodos anticonceptivos podrían replicar en un cáncer de mama. Eso todavía ya no es tan certero, Así es, ya no es tan certero. ya no es tan Ya los certero. estudios han dicho que no es así. Mm. Así es. Ok. ¿Cuánto es la medida para considerar que puede ser un cáncer endometrial? ¿Cuánto tendría que estar el endometrio? ¿Qué tamaño? Si hacemos una ecografía transvaginal, Ujú, que es la mejor arma que tenemos los ginecólogos para el mejor examen auxiliar que nos ayuda, vamos a poder medir con la ecografía transvaginal el endometrio. Y el endometrio en la mujer posmenopáusica debería estar debajo de 5 milímetros, ¿no? Es el grosor que debería tener. mm, Cuando son alrededor de 12 milímetros, 10 milímetros, ya empezamos a sospechar que pudiera haber una hiperplasia endometrial, o cuando ya llegamos a los 20 milímetros, ya la sospecha de que sea un cáncer de endometrio es mucho más alta. ujú. Mientras más grueso, más sospechoso de que sea cáncer. Ok. Bien, por favor, invitamos a, como todas nuestras sesiones, invitamos a poder continuar realizando sus preguntas. Justamente aquí ya nos han dejado algunas. Doctor, a ver, dice, buenas noches, gracias por su aporte. Nos dicen, un antecedente personal de pólipos endometriales y familiar de cáncer de endometrio aumenta el riesgo de presentar dicha neoplasia. ¿Y hay alguna manera de diagnosticar de manera temprana y no de esperar un sangrado en la menopausia? Esa es la pregunta. Gracias, Adriana Bernuy, por La tu manera de comentario. diagnosticarlo tempranamente sería hacer ecografías transvaginales para ver cómo está el endometrio, ¿no? En los controles anuales. No es muy exacto, puede ser que uno haga su control anual y que todo esté bien y luego pueda presentar el problema, pero es lo que más nos acerca para poder diagnosticar esta neoplasia. Ahora sí, Ujú, los pólipos son como carnosidades que salen. Usualmente un pólipo es un pólipo, no se suele transformar, ¿no? El problema es que a veces sale un pólipo y dice, y lo ven en la imagen, dice, ah, es un pólipo, y resulta que no era un pólipo, sino que era una neoplasia, ¿no? Porque ujú, se parecen en forma, cuando al inicio se parecen, entonces puede confundir. Sí, por eso cuando hay un pólipo, y sobre todo si hay un factor de riesgo importante, es mejor retirar eso. ujú. Ok, eso quiere decir que va a también depender del expertise de la persona que te hace el diagnóstico, porque de repente si la persona que genera el diagnóstico de imagen, primero que nada, el tecnólogo médico que hace el chequeo de alguna manera y no hace un adecuado diagnóstico, puede pasar que el ginecólogo tampoco puede identificarlo con claridad. Sí, por eso la ecografía generalmente la hace el médico radiólogo o el ginecólogo, también la puede hacer, y tiene que ser un ojo entrenado, ¿no? Porque para poder ver algún tipo de lesiones y poderlas detectar en forma temprana, para que no se pasen por alto. Y como la Mm, ecografía es un examen dinámico, ¿por qué? Porque de acuerdo a cómo ponga el transductor, es que se va a ver la imagen. Entonces, dependemos del ojo del operador dependiente, lo que llamamos nosotros. Es diferente a una, por ejemplo, a una tomografía. La tomografía es una foto que está ahí estático. Lo que el radiólogo ve es lo que yo también veo, es ujú, lo que el paciente ve, pero no, en cambio en la ecografía no, el que hace la ecografía ve más allá de lo que nosotros podemos ver, porque él tiene mm. Está el moviendo, está en lo movimiento, ve. puede ver si tiene un comportamiento diferente al esperado, ¿no? Puede Sí, ocurrir ello.
Doctor, ¿qué es lo que usted cree que podríamos hacer para, este es un programa que de alguna manera busca promover el cuidado de nuestra salud? ¿Cuál sería probablemente el mensaje más idóneo para la población con respecto al cuidado, sobre todo en la mujer? ¿Qué comportamientos sería importante empezar a trabajar, a generar? Mira, en base en base a lo que es el cáncer son los hábitos saludables, ¿no? Pero en base ya al tipo de cáncer que estamos tratando, es el control ginecológico, ya sea control ginecológico con ecografía, para poder ver cómo está el endometrio por dentro, mantener peso ideal y los niveles de glicemia, de glucosa, también que estén en el mejor nivel ideal, ¿no? Eso sería lo que podemos hacer como población. Y no tener miedo a los controles, acudir a los controles, donde vamos a tener Papa Nicolau o test para detectar la presencia de papilomavirus humano y poder saber si tenemos factores de riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? Justamente el tema del autocuidado es algo importante que aún seguimos fomentando, ¿no? En diferentes formas, en diferentes... ha ocurrido y ocurre mucho, y yo imagino que en su experiencia puede ver que hay mujeres que no les gusta este examen de la ecografía transvaginal, es una de las que más se teme, ¿no? No hay esta costumbre y es de hecho, es una importante forma, como usted acaba de indicar, de diagnosticarlo. Sí, ¿Cómo generar ello? pero hay que, por eso le digo, hay que perder el miedo a los controles, ¿no? La ecografía transvaginal es un examen simple, usa el transductor, que es un transductor delgado, casi como un plumón grueso, podríamos decir, de ese grosor. Es delgado y eso, es rápido. Y como el transductor llega ahí al órgano, entonces tenemos imágenes muy claras de eso, ¿no? A diferencia de la ecografía pélvica, que es un poco más, tiene la grasa del cuerpo, hay más el gas intestinal, la vejiga, que no le permiten a veces a llegar tan cerca al órgano, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a ese tipo de exámenes. Yo creo que son bastante útiles, son simples. Las ecografías ahora hay casi por todos lados. Antes era más difícil en provincia poder acceder a un examen de este tipo, pero ahora sí hay más aparataje, ¿no? Más tecnología difundida a nivel del país, con ciertas limitaciones, pero hay más que antes. Ujú. Y esta tecnología de la que usted habla es importante porque cada vez la ciencia avanza y nos da un mejor pronóstico de vida y como siempre lo decimos, ¿no? Ya hablar hoy en día de cáncer no necesariamente es hablar de muerte, ¿no? Por el contrario, estamos hablando que hay una serie de hechos y de consultas que uno debe de considerar. En cuanto hemos hablado de la alimentación, el tema hormonal, comportamiento después postoperatorio, ¿qué cuidado se debe de tener? Me hacen la pregunta por interno. ¿Qué cuidado se debe tener después de una operación de un cáncer endometrial? ¿Qué consideraciones se deben de tener? Mira, lo principal en el posoperatorio, sobre todo de una cirugía de este tipo, que es una cirugía grande, no cargar peso, ¿no? El reposo físico va a ser importante. Una vez que ya se recupera, que ya se siente mejor, que ya puede moverse más, ahí la idea es no cargar peso porque las cicatrices a veces se pueden a abrir, se pueden eviscerar o eventrar, básicamente, no se forman como hernias en las zonas de la Ujú, cicatriz. ujú, Ahora también ese tratamiento, estas cirugías se hacen por vía laparoscópica y por vía laparoscópica evitamos un poco eso, la recuperación es más pronta, más rápida, menos días hospitalizado, tiene ciertas ventajas, ¿no? ujú. Pero en algunos casos también hemos escuchado de que la parascópica puede iniciar, pero de repente se ve una situación y se muda a otro tipo de intervención. ¿Con qué Sí, frecuencia se da esto? ¿Cuando es muy grande el producto o a qué se debe?
No, a veces depende de varios factores, ¿no? A veces pasa esto, sí. Siempre que entramos con una laparoscópica, cuando alguien entra con una laparoscópica, siempre existe el riesgo de tener de convertirla, ¿no? De tener que abrirlo. ¿Por qué? Porque el tumor puede estar muy adherido, puede estar pegado, o por un riesgo alto de sangrado, diferentes cosas que uno puede encontrar, ¿no? En la cavidad abdominal, pues uno nunca sabe lo que va a encontrar o cómo lo va a encontrar. Por eso hay que tener siempre estar advertidos de que eso podría pasar en algún momento. Ujú. Usted hablaba del tema del peso, de no cargar, pero también imagino que en este proceso de cicatrización también hay que tener mucho cuidado con el tema del trajín, ¿no? Porque algunas pacientes, unas cerezos ya pueden caminar, ya pueden hacer, empiezan a hacer sus cosas y empiezan a caminar de una manera demasiado rápida y hace que el cuerpo de alguna manera fuerce. Imagino que es así o no necesariamente, doctor. No, sí, o sea, en la recuperación de la cirugía es como cualquier otra cirugía, ¿no? Lo que hay que hacer es ah, ir avanzando, haciendo cada vez más cosas de acuerdo a lo que nuestro organismo nos va permitiendo. Nuestro organismo, que es sabio, nos va a ir dejando hacer más cosas, ¿no? Conforme pasen los días, uno se va a ir sintiendo mejor, más recuperado en una cirugía y va a poder caminar más distancias, hacer más cosas y cada vez va avanzando. Pero si forzamos, como tú dices, si forzamos la situación, no, este dolor no me va a vencer, yo voy a seguir haciendo mis cosas, voy a trapear, voy a hacer... Al contrario, vamos a Mm. empeorar todo, el proceso se va a dilatar, va a ser más largo, se va a inflamar más, se va a poner en riesgo, ¿no? Justamente esto que acaba de decir, ¿no? Justamente lo que acaba de decir usted en este momento es importante porque eh, con esta palabra que decimos, el cáncer no me va a vencer, no, se entiende un poco la idea, las personas tenemos la idea de que si un cáncer no me va a vencer, entonces tengo que seguir con mi vida cotidiana como normalmente la hago, pero no se entiende que se está bajo un tratamiento que requiere una serie de requisitos. ¿Es así, Sí, doctor? sí, así Ok, es. ok. Doctor, en la población adolescente, adolescente, es importante fomentar algún tipo de hábito o de cuidado para este tema del cáncer endometrial. Bueno, usted como ginecólogo, de repente vamos a hablar en otro momento, como ya se ha hablado del cáncer uterino, de cuello uterino, pero en general, en el cuidado ginecológico, ¿cómo se debe trabajar con la población adolescente? Bueno, mira, esta neoplasia es más de gente mayor, ¿no? Ujú. En adolescentes Yo lo no suele pasar esto, pero yo creo que el adolescente lo que hay que trabajar es el nivel cultural de prevención, ¿no? Ujú. Es la costumbre a ir a su control ginecológico una vez al año, donde le hacen su papá Nicolau, sus ecografías para ver que no haya quiste de ovario, etcétera. Pero ya esa costumbre le va a ir quedando, ¿no? Esa rutina va quedando y, y la va transmitiendo a sus amigos, a su familia, y entonces cuando ya llega a una edad de riesgo, ya ha quedado esta costumbre y ellos suelen acudir a sus controles, ¿no? Porque si tú le dices a un adolescente y le hablas de esto y le dices que tiene que ir a control, va a decir, sí, no, sí, cáncer de endometrio no, en adolescentes no hay, es muy bajo, la posibilidad es muy baja. Pero es que no se trata de eso, se trata de poder descubrir otro tipo de neoplasias en gente joven y que a ellos les vaya quedando la costumbre, ¿no? De Es hacer el como, control. es como cuando uno nace, ¿no? Cuando eres pequeño, o sea, cuando recién naces, lo primero que vas al neonatólogo y luego inmediatamente migras al pediatra y eres constante. De hecho, los padres te enseñan a ir al pediatra y vas porque la uña se rompió, nos vamos al pediatra, pero cuando nos convertimos en adultos, esta costumbre o este hábito, este comportamiento de ir al médico de una manera preventiva, se extingue, ¿no? Se Sí, extingue, o sea, ya, debería ser una situación casi natural visitar
al ginecólogo como parte, ¿no? ¿A qué edad debería uno ya visitar a un ginecólogo? Y este es un aspecto importante desde el aspecto preventivo para las personas que se están conectando. ¿A qué edad las madres ya debemos pensar en nuestras hijas, llevarlas al ginecólogo? Mira, precisar la edad exacta es difícil, ¿no? Pero si la adolescente ya tiene actividad sexual, ya es importante que vaya a control ginecológico, para que le hagan Papa Ujú, Nicolau, para que vea el tema ver el tema de detección temprana. Pero ya desde niñas también hay que ir yendo, más que todo a pediatras, pero también hay que ir viendo el tema de la vacunación, ¿no? Pero no salirme del tema, pero el tema de la vacunación contra el papiloma virus humano, que ha sido demostrado que es uno de los ujú, cánceres, que posee el cáncer de cuello uterino, que son los cánceres más importantes, eso lo podemos evitar desde la vacunación temprana, ¿no? Las niñas de 12 ujú, años, menos, ¿no? Pero no quiero salirme del tema, pero eso es lo que se necesita. ujú. Algunos países están vacunando tanto a niñas como niños y es muy probable que erradiquen el cáncer de cuello uterino. Eso. Imagínese usted lo que se podría lograr. Yo he tenido seres queridos muy cercanos que fallecieron de un cáncer de cuello uterino y considero que, imagínese lo que usted acaba de decir, pueden erradicar si hacemos esta prevención, que yo creo que no se está saliendo del tema porque me parece que como ginecólogo, esta es una ventana importante y esto justamente le hacía la pregunta porque a veces el temor de una mamá o de un papá de llevar a sus hijos a un ginecólogo es pensar o creer, y esta idiosincrasia de creer o decir, ya mi hija está iniciando una vida sexual, por eso la tengo que llevar al médico o la tengo que llevar a un ginecólogo. Entonces, este temor de pensar de que la tengo que llevar porque ya inició la vida sexual, sería No, así no necesariamente. no necesariamente, no necesariamente, ¿no? Hay mucha patología vulvar, de los genitales externos, de quistes de ovario, de mujeres que no han iniciado su vida sexual, no tiene que ser así, realmente, ¿no? Y ese tema, como conversamos de las vacunas, es un tema muy importante, ¿no? Estamos en la era de las vacunas. Ujú, Y, y antes había mucho temor, si el virus, que el papiloma virus humano, que las vacunas, que no sé qué, pero ustedes lo han visto, toda la población lo ha visto, todo el mundo lo ha visto. Miren lo que ha pasado con la gran pandemia que hemos vivido. ujú. No nos ha tocado la pandemia, nos ha tocado las vacunas, ¿no? Eso no lo vamos a poder negar, ¿no? O sea, es algo que hemos visto cómo la ciencia médica ha trabajado duro para crear la vacuna rápidamente y podernos sacar de este grave problema que estábamos viviendo. Y la respuesta y los resultados, pues los vemos. Entonces, hay Claro. otras enfermedades que podemos seguir controlando con vacunas y creo que no hay que dejarlas de lado, ¿no? Y sobre todo continuar en este proceso de autocuidado, de este proceso preventivo, de este proceso emocional también, que es clave para poderlo entender y poder tener a la mano, ¿no? Tenemos, o sea, ahora las personas podrían decir, pero ir a un ginecólogo, ¿cuánto me cuesta? De repente no está al alcance. Los ginecólogos siempre hay en una posta de alguna u otra manera hay un médico general y siempre hay de alguna manera un ginecólogo. ¿Es así, doctor, o de repente puedo estar errando? No, sí, generalmente pues eh, la especialidad siempre va ahí en las postas, así como hay un pediatra en la posta, también hay un ginecólogo, un cirujano, son especialidades que son muy requeridas por la población, porque resuelven gran parte de la patología, ¿no? Y es más, los médicos generales también tienen la gran capacidad muchos de ellos, tienen la capacidad de poder resolver o orientar al paciente, ¿no? Lo Ya cual cuando es te algo da, más crudo, lo pueden derivar. claro, lo cual nos da la ventaja de poder estar preparados para este tipo de situaciones y prevenir, ¿no? Prevenir lo tenemos al alcance, podemos hacer muchas cosas, podemos prevenir y esto nos puede también ayudar a tener otra historia, ¿no? Otra historia, otro canal de poder tener mejores resultados. Y ante esta situación, en cuanto hemos hablado de las hormonas, hemos hablado del endometrio como una opción,
para poder cuidar, tener en medio. Pero también la pregunta es, ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como mujeres en el aspecto preventivo, como sociedad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? No necesariamente las mujeres, los caballeros, las personas. ¿Cuál es el trabajo que tendríamos que realizar, aparte de decirle, ve a tu control? ¿Qué otro detalle usted considera desde como profesional de la salud para seguir previniendo esto, para detectar a tiempo? Mira, como decía, los hábitos saludables son muy importantes en la población, ¿no? Como le digo, mantener el peso, cada vez la gente cada vez hace más actividad física, más deporte, y cada vez consume menos sustancias que tengan preservantes y esas cosas, ¿no? O sea, cada vez estamos viendo que hay más gente que hace más vida saludable, aparecen más negocios y más tiendas con comida saludable, ¿no? Yo con mis hermanos, como conversamos muchas veces, venimos de una generación donde consumimos gran cantidad de comida que no era la adecuada, ¿no? No por decir comida chatarra, pero sí bebidas con gran contenido de calorías, de dulces, etcétera, ¿no? Pero ahora ya vemos, las nuevas generaciones se cuidan un montón. Ujú. ¿No? Yo la vez pasada estaba dictando una clase en la universidad, quería tomar un refresco y, y solamente había refrescos naturales y agua, pero no veía unas bebidas con gran contenido calórico, ¿no? Lo que pasa es que la población va tomando cada vez, la Más nueva generación, conciencia. un poco más de conciencia en esto porque se cuidan, pero claro, también lo que pasa es que cuando llega el fin de semana, esta, este grupo generacional sale a divertirse y ahí es donde se sale de control, ¿no? Porque ya consumen otro tipo de alimentación, de bebidas, ¿no? Pero bueno, dentro de todo les va quedando esa conciencia y creo que se va asentando, ¿no? En las generaciones futuras. Definitivamente creo que cada persona va desarrollando este comportamiento, como usted dice, esta educación en el autocuidado y poder generar los mejores recursos posibles. Bueno, realmente, doctor, voy a ver si hay alguna pregunta, si no se me está pasando ninguna pregunta de repente de nuestros invitados, de las personas que se han ido conectando. Aquí, doctor. Ok, bien, doctor. Bueno, doctor, para ir finalizando nuestra sesión de hoy, quisiera poderle invitar a usted también a que pueda dejar un mensaje dentro de todo esto que hoy día estamos conversando. Sí, el mensaje es un poco más a lo que tú manejas, Ivonne, a la psicología. Ujú. Quiérete, quiérete, anda a tu control, come sano, haz tu ejercicio, mantén tu figura. O sea, tu autoestima tiene que crecer y tiene que ser valorada por ti mismo para que tú te puedas cuidar. Y el hecho de cuidarte va a disminuir muchos factores de riesgo en general, no solamente en la salud, sino en la salud emocional, en la física, en diferentes campos de la vida. Ese es el mensaje que quería dejar. Gracias, doctor. De verdad qué interesante lo que acaba de mencionar, porque sí, es cierto, todo empieza con el autocuidado. Hace poco dictaba un taller sobre el autocuidado y la importancia de un concepto más aún más importante de la autocompasión, ¿no? Que tiene que ver con ese respeto con uno mismo, esa valoración de nuestra vida, de esa autoaceptación y ese autocuidado, ¿no? Que tiene muy importante de decir, como siempre hablamos con nuestras cerezos, ¿no? Si estoy en un tratamiento, o sea, no me voy a ir a exponer porque tengo que hacer mis cosas, porque de repente no hay quien cuide a mis hijos, no, de repente entonces sigo haciendo, entonces, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me curo? ¿Cómo hago exitoso este tratamiento? ¿Cómo hago para prolongar mi vida, para generar los mejores recursos? Y es ahí donde entra este punto tan importante, cómo la enfermedad puede ingresar a nuestra vida como un acto revolucionario, un agente de cambio, pero siempre y cuando nosotros lo aceptemos.
Por ello, agradecerle su participación el día de hoy, doctor. Gracias por acompañarnos en este programa de segunda temporada, nuestra segunda temporada, nuestro programa inicial de la segunda temporada. Y agradecerles a todos los que se han ido conectando y a los que nos vamos a ver después. Pero a su vez no quiero cerrar esta sesión sin antes no invitarlos a continuar, por favor, conociendo aquí desde Floreciendo Entre Cerezos, ahí lo ven en el logo, pueden verlo. Floreciendo Entre Cerezos es nuestro grupo de duelo, el grupo de duelo o los grupos de apoyo mutuo que se están aperturando este lunes 26 de febrero, ¿ok? Recuerda entrar a nuestra página desde el Jardín de los Cerezos y ahí puedes encontrar grupos de duelo GAM y ahí hay un link donde vas a poder ingresar e inscribirte. Son seis grupos donde van a poder acceder, personas que están en etapa inicial del diagnóstico. Está el grupo para aquellas que ya están en el tratamiento. El tercer grupo, que están las personas que son los supervivientes. Y está el grupo para los cuidadores. Y finalmente, está el grupo para la recurrencia, los que tienen un diagnóstico recurrente. Y finalmente, para las personas que han perdido un familiar o un ser querido a través del cáncer. Conoce un poco más a través de nuestras preguntas frecuentes y te invitamos a seguirnos todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy por un horario especial hemos aperturado 8:30, pero te invitamos a continuar cuidando tu salud, tu valiosa salud, como hoy día nos ha dicho el doctor Jorge Vidal, quien nos ha acompañado y quien ha sido un gusto. Y es así como te invitamos a seguir aquí en Desde el Jardín de los Cerezos en nuestro programa Algo que Compartir todos los jueves y la próxima semana Cáncer Infantil. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias.